Chicama.p. Noticias del Valle Chicama. A raíz, señores periodistas, permítanme, a raíz de que el Colegio de Ingenieros, el capítulo de mecánicos electricistas, ha hecho un Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electricidad y Electrónica en la ciudad de Trujillo, le hemos conversado al señor ministro de la problemática que tenemos acá en el Valle Chicama y Paiján con respecto a la electrificación de los pozos de agua, ¿no?, que los agricultores necesitan y que en estos momentos se están utilizando grupos electrógenos. Como dice la señora alcaldesa, son como 1000 grupos electrógenos que hay aquí en este valle, que lo queremos sustituir por motores eléctricos que consuman la electricidad. Ustedes conocen que la electricidad vale la cuarta parte de lo que cuesta generar energía eléctrica con grupos electrógenos. El señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, se ha enterado de esta problemática y él ha querido in situ, en el mismo campo, ver la problemática y nos está dando algunos lineamientos para darle una solución definitiva al pedido de la alcaldesa, la señora Lupe, de electrificar estos pozos que beneficiarán no solamente a los agricultores, sino también al país, por los motivos que el señor ministro, de repente ustedes quieren hacerle alguna consulta o pregunta, ¿no? Quizás yo les explico el tema, les agradezco su visita, de verdad que no los esperaba, yo tampoco esperaba estar aquí, sino que pasaba por la carretera y me contaron el problema que tenían, entonces quería saber por qué no lo han resuelto. O sea, la política energética del país es despetrolizar la economía. Una economía que depende del petróleo es una economía muy cara para el país. El petróleo es caro y nosotros somos un país importador de petróleo. Y lo que queremos es, en todo lo que se pueda, económicamente y razonablemente, sustituir el petróleo por energía eléctrica o por gas natural, cuando se pueda. Entonces, en el caso del agro y en el caso de los pozos, si los pozos usan bombas, usan motobombas y tienen que partir de motores a petróleo, entonces tienen que gastar en petróleo, tienen que tener los motores de petróleo, es malo para las personas y es malo para el país porque consume más petróleo. Entonces, si el petróleo lo podemos reemplazar por electricidad, es muchísimo mejor. Entonces he querido venir a ver y ya dispuse para que cambien el suministro a un suministro trifásico que les permitiría usar motores eléctricos suficientemente potentes como para accionar las bombas. Va a ser bueno para el país, va a ser bueno porque da trabajo, va a ser bueno también para los ingenieros porque ellos van a tener trabajo, y va a ser bueno para los agricultores porque les va a salir un suministro ¿Eso más barato. Menos, ¿en qué tiempo más o menos? No lo sé, estoy preguntando ahorita por cómo están los planes, porque para poderlo hacer primero hay que tener planes, hay que sacar los costos, hay que conseguir los fondos y hay que ejecutar las obras. ¿Ese trabajo se da por primera vez aquí en el Valle o ya ha sido aprobado en otros lugares? O sea, económicamente es lo razonable. Económicamente, si uno tiene electricidad, tiene que usar electricidad, no puede estar usando motores a petróleo. A mí me sorprende que estén usando petróleo viendo que están las instalaciones eléctricas acá. Un programa como esto se hizo hace muchísimos años en Villacurí y lo hizo una empresa privada que tomó la iniciativa. La empresa se llama Coelvisac y nació allí. Nació electrificando los valles de Ica. Entonces es sorprendente que ustedes, teniendo electricidad desde hace tantos años, tengan que estar usando todavía motores a petróleo, grupos para el bombeo del agua, ¿no? Señor ministro, ¿esta es una iniciativa del ministerio o es un caso ya que tiene su tradición en este Valle Chicama? No, yo tengo un par de meses en el cargo, he pasado por acá y me estaban contando en el camino y decidí entrar para ver qué pasaba, ¿no? Porque finalmente es mi obligación esa. ¿Eso no afectaría el abastecimiento de energía cuando estuvimos hace poco con problemas de abastecimiento para la región norte? Lo vamos a solucionar definitivamente. Desgraciadamente no se puede hacer en plazos muy cortos porque la ejecución de las obras toma un tiempo. Para la ejecución de las obras uno primero tiene que tener los estudios. Muchas veces en los estudios se topa
con problemas que se llaman derechos de vía. Entonces, si yo tengo que pasar por acá esta línea, pero este terreno es de un propietario, entonces el propietario se puede negar a que pase la línea y muchas veces hay que negociar con ellos y se pasan, aunque les parezca mentira, meses en esas negociaciones. Entonces hay que hacer los estudios, hay que tener los derechos de vía, después hay que financiar las obras y después hay que ejecutarlas. Muchos nos están racionando la luz, muchos cortes de luz. Sí, pero ese es un problema de imprevisión que ha existido. Hemos sido un país que no tenía planeamiento, o sea, esto es igualito que cuando uno quiere tener un jardín, uno no puede esperar que la naturaleza le saque un lindo jardín. Si uno deja el jardín sin jardinero, ¿qué va a pasar? Va a ser pura mala hierba, ¿no es cierto? Porque la mala hierba es generalmente más fuerte que lo que uno quiere poner, entonces tiene que estar la mano del jardinero, y somos un país donde no ha habido la mano del jardinero. Ahora estamos poniendo este planeamiento para hacer las cosas pensadamente, anticipadamente y hacerlas bien. Señor ministro, de Televalle, usted ha dirigido 3 cosas importantes: la despetrolización, la generación de luz eléctrica. Pero hoy en día, con los problemas medioambientales, el recurso hídrico es escaso. Sí. Por lo tanto, la generación de luz va a ser escaso para zonas rurales. Pero aquí en el Valle Chicama tenemos zonas que no cuentan los campesinos con luz eléctrica. ¿Por qué no se ha pensado un programa, por ejemplo, para las motobombas, generar la luz solar? Se puede hacer con luz solar, ¿ya? Pero la luz solar es muchísimo más cara. O sea, nosotros como país tenemos un sistema interconectado que ya es nacional, exceptuando quizás a Loreto, porque Iquitos está muy lejos y para llegar allá se requiere pasar por zona de selva. Todo lo demás, casi todo lo demás, por lo menos los principales centros ya están electrificados. Y económicamente es mucho más conveniente partir de grandes centrales hidroeléctricas y repartir esa energía a lo largo de todo el territorio nacional que poner electrificación en base a energía solar. Lo estamos haciendo, pero en aquellos sitios donde no se puede llegar de otra forma y donde los cables son muy caros. Entonces, en esos sitios sí se está utilizando electrificación fotovoltaica. Pero la electricidad fotovoltaica cuesta entre 5 y 10 veces lo que cuesta la electricidad normal. La primera vez implementarlo, pero los costos sí, a largo plazo son menos que la luz eléctrica. Claro, una vez que se implementa, pero cuando uno calcula sobre todo la vida económica del proyecto, esas cosas se traen a valor presente, nunca se recupera el dinero. Entonces allí lo que uno hace bajo un principio de solidaridad, se les cobra la tarifa normal y el resto del país, que son muchísima gente, con una pequeña cantidad asume la diferencia del costo. Incido en esto porque el ex ministro de Medio Ambiente, Bray, él manifestó que dentro de 25 a 30 años ya no vamos a contar con los recursos hídricos por la falta de nieve en nuestra cordillera. Entonces, ¿cómo va a ser después de los 35 años? No es en ese extremo, no es cierto, no es en ese extremo. Lo que él entiendo que ha dicho es una cosa que la conoce todo el mundo, es que en la época de lluvias el origen del agua de los ríos son las lluvias mismas, y en la época de estiaje son los deshielos de las partes altas de los nevados. Entonces el agua atmosférica, el agua que está en las nubes, etcétera, se congela, queda en las laderas, en los conos que tienen los nevados, esa se va deshielando y esa es la que nutre a los ríos. Y con el problema del cambio climático, al estar elevando la temperatura, entonces hay ciertas alturas en las que ya no se producen esos conos de nieve, entonces puede faltar agua. Ese va a ser un problema grande que hay que enfrentar, pero no afecta a todo el territorio, afecta a algunas zonas. Y claro, la zona que nos preocupa, porque es la zona que tiene menos agua en el país, es la costa. Eso requiere, sí, soluciones grandes, pero hay muchas centrales hidroeléctricas que no necesariamente van a ser afectadas por eso. Este tema tiene que ver también con la posibilidad del Grupo Gloria de producir energía para la venta del consumo local. Miren, si ellos desean producir electricidad adicional para la venta local, enhorabuena, el precio regulado, o sea, el precio va a ser el mismo que si lo produzca Hidrandina o lo produzca quien quiera que sea. Pero sí es mejor que haya inversión, es mejor que haya mayor producción de electricidad, mejor aún si es local, porque ya no necesita viajar tantas distancias y la van a tener en la propia zona. Además de que da trabajo en la zona. ¿La etapa subsiguiente de Chaymochi no relegaría este proyecto? No creo, porque mire,
de todas maneras les hace bien tener electricidad y de todas maneras si en algún momento van a necesitar el bombeo, lo van a hacer, pero yo prefiero las soluciones ahora que esperar muchos años hasta otra cosa. ¿No? Bueno. Obras son amores. El potencial de la energía eólica sí, también. Va a retomar el ministro, ¿no?, este gran proyecto también sobre ejecutar ese bosque eólico. Ya verán ellos la forma a quienes van a presentarse para poder impulsar este proyecto, que también tenemos un gran potencial, que es nuestros vientos y producir especialmente en la zona de Malabrigo, ¿no? No, alcaldesa, usted que tiene experiencia, le hice la pregunta al ingeniero, claro, es nuevo en el cargo, pero ¿tiene antecedentes esto ya, esta perspectiva de...? Chicama.p, noticias del Valle Chicama.